entre otras cosas, con el ministro de Cultura, Juan David Correa, porque lo dicho por el presidente ayer de declarar patrimonio cultural el sombrero de Carlos Pizarro, obviamente es un poco lo mismo de lo que hablábamos con Elena Urán hace un mes y medio. Ministro Correa, mil gracias por estar con nosotros y bienvenido a los micrófonos de Blue Radio. Hola Camila, buenos días, Ana Cristina, y para la mesa de trabajo de Blue. Desde el gobierno nacional y usted desde el Ministerio de Cultura, pues quien es el responsable de velar por estas exaltaciones culturales que manifiesta el presidente Gustavo Petro sobre artículos que pertenecieron a la guerrilla del M-19, que acaba de oír la voz de Elena Urán, que es desde hace un mes y medio, porque esto ha sido repetitivo. ¿Qué respuesta da el gobierno nacional? Pues la respuesta, Camila, es que mi lectura de lo que dice Elena, a quien conozco, y por demás el libro al que haces mención edité yo mismo, es básicamente que yo leo la situación de manera contraria. Yo lo que creo que hay en el sombrero de Carlos Pizarro de paz. Es el sombrero que llevaba un hombre en un avión el día en que lo asesinaron vilmente, habiendo firmado la paz y siendo candidato presidencial de este país. Entonces yo no veo ahí un símbolo de guerra, no veo una reivindicación de la guerra, veo todo lo contrario. Es verdad, por supuesto, que estos símbolos que pertenecen a la izquierda, a la cual pertenecemos quienes estamos en este gobierno, porque yo no estoy representando nada distinto a lo que no crea, y ese reconocimiento, esa resolución la firmé yo y la expedí yo, y no estoy ni desmentiré jamás al presidente como se está diciendo en redes. Lo que sucedió ayer es una desafortunada actuación de una funcionaria del Ministerio de Cultura que expidió un comunicado sin consultármelo y sin que fuera necesario aclarar nada porque se trataba de un tecnicismo. Pero respondiendo a la pregunta puntual sobre Elena y sobre esos símbolos, ya le habíamos propuesto a Elena a través de nuestra estrategia de cultura de paz una conversación sobre esto. Creo que se necesita una conversación pública, pero no por eso vamos a de poner esos símbolos en el centro de este país. ¿Por qué? Porque en general los símbolos que se han impuesto culturalmente son símbolos de la derecha o en todo caso de espectros políticos que han decidido cuáles son esos símbolos válidos culturalmente. Si nos remitimos a la historia, por supuesto que todos los símbolos tienen una carga compleja, ningún símbolo está exento de cargas complejas, sino está exento de una historia mediante la cual se significa y por eso se pone un símbolo en el centro para hablar de esa historia. Pero aquí no hay, y lo ha dicho el presidente y está firmado así en la resolución, la intención de reivindicar los momentos de guerra, sino precisamente lo que consigue un hombre al que asesinan, insisto, por firmar la paz. Eso que ocurrió en 1990 fue muy doloroso para millones de personas de este país, porque lo que quiso decir es, a pesar de haber firmado la paz, de haberse atrevido a venir a trabajar de alguna manera y a disputar un poder, eso no fue posible y entonces lo que ocurrió fue que lo asesinaron. Ese es el tipo de discusiones que yo creo que podemos tener hoy, porque una sociedad madura para hablar de estas cosas es una sociedad madura para la paz, una sociedad que no puede hablar de estos temas, que elige esconder unos símbolos, que elige esconder unas historias, es una sociedad que se sigue comportando de manera violenta y creo que el presidente lo que nos ha insistido y en lo que yo lo acompaño es que la democracia se fortalece es con la verdad. Y la verdad, por supuesto, es un territorio que se tiene que conversar y se tiene que llegar a acordar de manera socialmente. Entonces, esa es, en resumen, mi respuesta. Es muy respetable la posición de Elena y de todas las víctimas, por supuesto. Yo tengo mis propias tragedias y también he contestado al Estado colombiano por ser responsable, por ejemplo, de la tragedia de Armero, pero no por eso no puedo impedir que se hable del tema de Armero, que se discuta del tema de Armero y que se ponga en cuestión algunas de las tesis que yo tengo sobre Armero yo mismo. Entonces, en ese sentido, yo creo que podemos conversar sobre esto y aquí no hay ninguna alegoría ni una necesidad de enarbolar banderas de guerra. Ministro, si le entendí bien, hubo ahí como una especie de confusión con un comunicado que salió sin que se le consultara a usted. ¿Es el comunicado que salió ayer con el reconocimiento o en el que hoy se estaba aclarando que es un reconocimiento en una declaración?
Ese comunicado que aclara un tecnicismo se publicó ayer. Yo estaba en Consejo de Ministros, pero tampoco se me consultó ni siquiera mi chat, tengo las pruebas, y se emitió de manera inconsulta. No sé por qué, la verdad no entiendo cuál fue la motivación de la alta funcionaria que sacó ese comunicado a la luz pública. Tengo una reunión con ella más tarde para que me aclare los hechos. Pero en todo caso, el asunto de ese comunicado, lo que aclara es un tecnicismo y lo voy a volver a explicar. El tecnicismo quiere decir que cuando el sombrero llega a Colombia proveniente de Suecia, lo que hace el ministerio para protegerlo es emitir una resolución de reconocimiento de patrimonio cultural, con lo cual lo que ha dicho el presidente y el presidente de la República es absolutamente cierto. Nadie lo ha desmentido. ¿Qué se inicia ahora? Un proceso para una declaratoria de bien de interés cultural que tiene que pasar por el Consejo Nacional de Patrimonio. Son procesos técnicos, no había por qué aclarar eso. Se le dijo a esta funcionaria, tengo las pruebas, que no era necesario aclarar un acto administrativo que tenía toda la legitimidad, pero se hizo de alguna manera sin consultármelo, y lo tengo que decir públicamente porque evidentemente lo que se produjo fue una confusión y no quiero que eso quede en el ambiente. Y evitemos la conversación que ustedes están poniendo, que me parece muy pertinente, y es legítimo crear estos nuevos símbolos, es legítimo que un gobierno de izquierda quiera conversar sobre otros símbolos y otras figuras históricas sobre las cuales no se han hablado. Es legítimo que hoy pensemos qué quiso decir María Cano, Camilo Torres, tantas personas de este país que fueron asesinadas o que no fueron reconocidas lo suficientemente por miedo a que esos símbolos no le gustan a una parte de la sociedad. Creo que ahí está el verdadero debate y es muy interesante, y es un debate por supuesto cultural, y por eso el ministerio está en este tema, porque cree que el relato nacional, cuando se complete, cuando creemos un relato nacional en donde quepan los negros, en donde quepan los indios, en donde quepan los afros, esto no es wokismo, como dice mucha gente, esto es realmente reconocer la diversidad de un país, la diversidad de sus historias, y lamentablemente un conflicto, y termino con esto, que nos ha habitado históricamente y que no ha sido solucionado del todo. Ministro Correa, esa discusión que me parece importante que usted dice pone sobre la mesa el gobierno nacional hablando de este símbolo del sombrero de Carlos Pizarro, pues se ha visto un poco empañada por esa diferencia y que no le consultaran a usted lo del comunicado. Usted habla de una funcionaria y lo oigo molesto porque dice tengo que decirlo públicamente porque a mí no me lo dijeron, porque me pasaron por encima y se generó esta situación ante la opinión pública. ¿De qué funcionaria estamos hablando? ¿Quién tiene la potestad para poder hacer eso y saltárselo a usted por encima, que es la cartera encargada de estas discusiones? Se emitió el comunicado desde el Viceministerio de los Patrimonios, desde allá se emitió el comunicado sin consultármelo ayer. Y sí estoy molesto porque pasó por encima de una resolución que firmé yo como mi potestad como ministro. Entonces, pero es una funcionaria de su cartera, o sea, es una funcionaria del Ministerio de Cultura. Por supuesto. Yo puedo, por supuesto, discutir con todos los funcionarios de este ministerio, así lo estoy haciendo, pero lo que sí no puedo tolerar es que sin que se me consulte se lance un comunicado a la luz pública. ¿Quién tiene el poder? Pues lo tiene porque sacaron un comunicado de prensa. Así de simple y así de duro es, pero lo hicieron y evidentemente yo asumo la responsabilidad pública porque soy el ministro, pero sí se los quiero contar hoy porque ese es el tipo de cosas en que están en disputas. Alguien le da por responder algo que no necesita ser aclarado porque o le dio miedo o no le pareció, en vez de tener una conversación con quien corresponde, que es conmigo, que soy el responsable de esta cartera. Ministro Juan David, si bien ustedes ven este sombrero de Carlos Pizarro como un símbolo de paz, otras personas, como usted mismo ha dicho que es respetable, lo ven es como un símbolo de la guerra. Mi pregunta para ustedes es que si la intención de darles un estatus a estos símbolos es aportarle a la reconciliación del país, ¿no cree que hacerlo de una manera en que lo hace el presidente de la República, se pone en la Casa de Nariño, se convierte en una imposición que no le aporta a ese objetivo de buscar la reconciliación? ¿Por qué no encontrar tal vez un camino
que tal vez lo último que pase sea que el sombrero llegue a la Casa de Nariño o que lo presente el presidente mientras se dan los procesos, los diálogos, los ejercicios de reconciliación que definitivamente toman tiempo, que no se pueden imponer. ¿Ana? No, Claudia. ¿Eres Ana? Bueno. Hola, Claudia Palacios. Claudia, tienes en parte razón. Sin embargo, yo me pregunto si ese proceso ya no se surtió en 1989, si ese proceso con la sociedad ya no se hizo, si el doctor Rafael Pardo, el doctor Virgilio Barco, el gobierno de entonces y la sociedad de entonces no firmó un proceso con el M-19, no aceptó ese proceso de paz que condujo a una Asamblea Nacional Constituyente. Si no reconocemos que eso ya se hizo, quiere decir que entonces todo eso que hicimos no es válido y que el señor Carlos Pizarro sigue siendo considerado entonces un criminal cuando de alguna manera pactó con el Estado y con el gobierno entonces la paz. Eso es lo que está en cuestión, eso es lo que me parece más interesante del asunto. Ministro, sí, es que me parece muy importante que usted traiga ese argumento a la conversación, porque cuando el M-19 firmó la paz, el protagonismo de los procesos de paz no lo llevaban las víctimas, como sí ha sucedido a partir de la creación y entrada en vigencia de la Corte Penal Internacional. Estamos en un mundo distinto al mundo de la época en la que se firmó la paz con el M-19. No, pero imagínate, porque eso es abrirle la puerta a decir entonces que ya la Constitución del 91 no nos sirve porque estamos en un mundo distinto. No, pero yo no quiero, yo no voy hacia allá. El país no nos sirve. Es muy difícil el debate que me propones, porque entonces, pero no, si yo ministro, tengo que considerar que, bueno, dale. No es hacia allá donde yo quiero que se entienda lo que le estoy diciendo, sino a que definitivamente hay unas personas que fueron víctimas del M-19, pues a las que nunca tuvieron ni siquiera la oportunidad de decir cómo se sentían, de recibir una verdad, una justicia, una reparación. Y si bien se valora que parte de la desmovilización del M-19 derivó en una nueva constitución de la que nos sentimos muy orgullosos, pues hay unas personas que existen y que quedaron con algunas cosas que ahora ven la oportunidad de decir, y el hecho de que este sombrero sea presentado desde la Casa de Nariño por el presidente con un aval del Ministerio de Cultura, pues de alguna manera les cierra a las personas esa puerta que hoy en día se sienten con derecho a decir porque el mundo ha cambiado. Entonces mi pregunta ahorita es, ¿y qué hacemos con esas personas que piensan así? Están hablando, se abrió la conversación. ¿No te parece eso realmente maravilloso? Que un objeto cultural produzca ya una conversación pública, que en el país se pueda hablar de esto, que la gente no se tenga que exiliar al hablar de esto, que se pueda contestar las decisiones que toma un gobierno. A mí eso me parece la verdadera democracia, eso me parece la gran noticia de esto. Ahora yo te insistiría y les insistiría en una cosa. Este sombrero lo llevaba un candidato presidencial el día que lo asesinaron, un firmante de paz de Colombia. Si ese no puede ser un símbolo cultural del país, yo me pregunto qué puede serlo. Ese es el verdadero tema. Este no es el sombrero es el sombrero con el que él firmó la paz. Ese es el símbolo de esto y esa es la apertura democrática que estamos proponiendo, que la gente pueda decir, que la gente pueda estar en desacuerdo, que la gente se pueda expresar, porque en este país quienes no estaban de acuerdo, como muchos sindicalistas, como muchas personas de izquierda, históricamente una vez dijeron no estamos de acuerdo o se tuvieron que ir o fueron asesinados. Eso es lo que está mal. Que la gente pueda disentir está muy bien y un Ministerio de las Culturas como este tiene que asumir todas las críticas que se le quieran hacer. Para eso estamos como funcionarios públicos. Sí, por favor. Ministro, al margen de qué fue o no el M-19, al margen de quién fue o no Carlos Pizarro, esta pregunta se lo propongo como concepto para pensarlo. ¿No le parece un poco arbitrario, verticalista, si se quiere, que dos personas, por poderosas que sean, digan que es patrimonio cultural, poco desde la poltrona del Estado, digan esto es patrimonio cultural y esto no? Y no importa si estamos en Colombia, se lo propone, esta pregunta se la propongo como concepto para cualquier país.
Buenísimo el concepto. Yo te digo, no es arbitrario que unas personas hayan decidido poner unos óleos en el Palacio de Nariño de unas personas, no es arbitrario que unos señores poderosos hayan decidido hacer un museo en tal o cual lugar, no es arbitrario que hayan decidido nombrar las calles o las plazas de una u otra manera. Eso no es arbitrario. ¿Qué pasa con los MISAC? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas de este país a los que les impusieron símbolos coloniales en cada plaza de Colombia? Es decir, las personas que pasaron por encima de sus territorios, que los violaron, los mataron, son los símbolos del país. Eso es lo complejo de esta sociedad y hacia allá es donde tenemos que ir. Que esos símbolos que son complejos nos ayuden a conversar, no a seguir produciendo más violencia. Entonces, aquí se ha decidido de manera unilateral unos símbolos. Este gobierno, y yo insistiré en esto hasta el día en que trabaje como ministro, representa unas ideas del mundo distintas. Puede ser que a no todo el mundo le gusten, puede ser que todo el mundo no esté de acuerdo, yo eso lo puedo entender. Pero esas causas jamás han gobernado y hoy tienen una visión sobre el mundo y quieren mostrar su visión del mundo. Sí. Ni más faltaba que eso no fuera y que no estuvieran las consideraciones de los gobiernos. Si no, no serían gobiernos, sino solamente estados que pasan de alguna manera sin poner énfasis y sin producir sus propias propuestas de cambio y de transformación, que es lo que estamos proponiendo. Entonces, la discusión que propones es buena, pero es buena para todos, no solo para este gobierno al que se le está contestando cada decisión que toma, que está Ministro, muy bien además, me lo celebro. Sí. Ministro, además del M-19, otros grupos armados y legales en su momento firmaron un acuerdo de paz con el Estado colombiano. Los paramilitares, las antiguas FARC, un sombrero, una gorra, una prenda de Timochenko, de Mancuso, ¿podrían tener el mismo valor simbólico de este sombrero? Pues de es Pizarro? que es una analogía que, la pregunta y la analogía siempre quiere extremar el argumento. Y cuando tú extremas el argumento, en el fondo pierdes la discusión, porque no todo es igual, ni los contextos de la gorra del uno o el otro es lo mismo. Yo te insisto en que este sombrero lo tenía un candidato presidencial, un candidato a la presidencia de Colombia, que iba en un vuelo comercial, custodiado por algunas personas del Estado colombiano al que asesinaron. Eso es distinto, y un señor además que había firmado un acuerdo portando ese sombrero en el Cauca ante unos comisionados de paz. Eso cambia el contexto. Si tú extremas el argumento, que es lo mismo este sombrero que una gorra del uno, otra gorra del otro, entonces... No, pero es que nosotros también firmaron un acuerdo de paz, ministro. Bueno, pero no lo estamos considerando, pues yo no lo he considerado, no lo estoy viendo de esa manera. El presidente Santos, por supuesto, puso el gobierno Santos el estilógrafo con el que se firmó la paz, lo puso como un patrimonio cultural y tiene todo el derecho porque le pareció que ese símbolo era muy importante para este momento y así vamos creando símbolos en un país. Entonces, yo no he considerado, si la pregunta es directa, otra gorra o otro sombrero de otros grupos armados, considerarlos como patrimonio cultural de la nación. No está en mis consideraciones en este momento, ni he oído de parte de alguna persona del ministerio tal idea. Claro, y tiro fijo... Pero si la hay, pues tenemos que discutirla. Tiro fijo murió además 8 años... Tiro fijo además se murió 8 años antes de firmar la paz. O sea, él no hizo parte del proceso. Y esto es distinto porque es una persona que sí hizo parte del proceso. Pero entonces tengo una pregunta, ministro, y es, hemos estado hablando sobre el relato, ¿cierto? Un relato, otra forma de relato, otra forma de contar la historia. ¿Cuáles otros símbolos hacen parte de ese relato? Porque, por ejemplo, también dentro de ese relato, pues ya desde el día de la posesión de Gustavo Petro, del presidente Petro, está la espada de Bolívar. Esto, de alguna manera, es parte de ese otro relato. ¿Cuáles otros símbolos entrarían ahí? Y si en alguna manera la pretensión es equiparar, o esto es ya exagerar mucho, equiparar a Pizarro con Bolívar. No, yo no creo que haya no hay comparaciones, sobre todo porque los separan casi 200 años de historia, un siglo y medio de historia al uno y al otro.
Entonces no haría la equivalencia. ¿Cuáles otros símbolos me preguntan? Aquí mismo en Blue estuvimos hablando del monumento a la resistencia, los monumentos populares de Colombia, los monumentos de las víctimas en los territorios alejados. Estamos en un proceso de considerarlos, por supuesto, como patrimonio cultural, algunas emisoras comunitarias, acueductos comunitarios, como estamos haciendo un proceso ahorita en Dos Quebradas, en Risaralda, porque el proceso del abastecimiento de agua comunitario es un proceso cultural y artesanal para suplir un problema público que nos llegó. En la industria y los oficios asociados a los acueductos comunitarios, por ejemplo, son símbolos de patrimonio cultural. Son esos otros símbolos del país que no están considerados patrimonio. Yo te diría que hay muchos otros y que vamos a seguir, por supuesto, proponiéndolos, y vamos a seguir proponiéndolos de manera clara, directa y transparente, no escondidos, no haciendo actos. Por eso estoy conversando con ustedes largamente, porque me interesaba tener una entrevista con un medio larga y no una serie de entrevistas chiquitas toda la mañana, pero mire, y por eso me comprometí a esta conversación con ustedes. Pero a propósito del debate, ministro, y creo que y celebramos que usted participe activamente de este debate, también es cierto que, digamos, el país le reconoce al M19, a la Alianza Democrática M19, que fue el partido político que surge de la negociación, el compromiso con la paz, pues tanto que Carlos Pizarro es asesinado siendo candidato presidencial con el sombrero, como usted muy bien lo dice. Pero ese sombrero también es visto, ministro, como una pieza publicitaria que tenía un propósito electoral, que era ganar unas elecciones presidenciales. Y esa pieza publicitaria a la que se le está dando hoy la categoría de patrimonio cultural por parte del país, por parte de este gobierno, que es un gobierno pues de izquierda, como usted muy bien lo dice hoy, ese símbolo electoral, ese símbolo, esa pieza publicitaria, no podría ser utilizada, ministro, en un futuro inmediato por aquellas personas que encarnan el mensaje de Carlos Pizarro, por ejemplo, la doctora María José Pizarro. Es decir, esa pieza publicitaria elevada a la categoría de patrimonio cultural, ¿no podría ser utilizada también con propósitos electorales? Voy a seguir tu lógica de pieza publicitaria. Si tú usas esa idea de pieza publicitaria, te diría que es la pieza publicitaria más macabra del mundo. Es un sombrero sin cabeza, es un sombrero sin cuerpo, es un sombrero que se quedó sin quien pudiera portarlo. Es un sombrero de un hombre que firmó la paz. Ese es la pieza publicitaria que tú estás diciendo. Imagínate el tamaño de uno creer que al invitar a pensar en esto, lo que está pensando es usarlo como una pieza publicitaria, cuando un hombre estaba compitiendo en unas elecciones después de haber firmado la paz, no tuvo el derecho de participar en esas elecciones, como otros ese año, como Luis Carlos Galán, como Bernardo Jaramillo, porque los asesinó este país. Claro, pero esa es la pieza publicitaria. Claro, ministro, pero yo entendiendo la pregunta de mi compañero Oscar Montes, usted habla que hoy quienes están en el poder es la izquierda y que usted hace parte de ese movimiento y que por eso está precisamente en el gobierno nacional. Pero la izquierda, al igual que la derecha, pues ha utilizado el nepotismo para llevar a sus líderes a los cargos de poder. Y ese es el caso de las dos hijas de Carlos Pizarro, porque precisamente la izquierda puso en las listas, tanto a la Cámara como al Senado, a dos de sus hijas, por muchos motivos, pero entre otros por su apellido. El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de Twitter, ha dicho en varias ocasiones, pero recuerdo una muy particular, que María José Pizarro podría ser una de las candidatas del pacto histórico a las elecciones del 2026. Ya el mandatario ha dicho que la campaña ha empezado y él lo ha dicho públicamente. Y por supuesto, cuando uno ata cabos y lo que usted dice de manera tan simbólica, este es el sombrero de un hombre sin cabeza, de un hombre que no pudo ser candidato presidencial, pues es el mensaje perfecto para decir que ese hombre que no pudo llegar a la presidencia, ahora su hija va a enarbolar esas banderas y ella es la que se va a poner ese sombrero para la campaña. ¿No puede ir por ahí también toda esta situación que estamos discutiendo? Y es lo que entiendo, Oscar Montes le quiere preguntar. Camila, como yo soy tan franco, siempre te diré que no tengo ni la menor idea, y la segunda respuesta que te tengo que dar es que tú bien lo sabes, y Ana y Oscar y todos en la mesa, que yo no me puedo pronunciar sobre política porque soy funcionario público y eso me haría incurrir en una falta grave. Entonces, en ese sentido, obvio la pregunta, no tengo ni la menor idea sobre esa intencionalidad que leen ustedes
en este símbolo que estamos reconociendo a través de esta resolución que yo emití. Después de este símbolo, y ya para terminar, ministro, agradeciéndole enormemente pues dar esta discusión y sobre todo explicárnosla desde el Ministerio de la Cultura de cuál es el objetivo de poner este debate sobre la mesa. ¿Qué va a pasar con el sombrero? Entonces, esto ayer lo anuncian, lo destapan el presidente Gustavo Petro y la directora del DAPRE, Laura Saravia. No sé la izquierda qué pensará de que sea Laura Saravia la que destape el sombrero, pero bueno, ¿qué pasará después de eso? ¿Qué va a pasar con ese símbolo? Estará expuesto en comodato en el Palacio, en la Casa de Nariño, y después, obviamente, el comodato lo da el Museo Nacional, hará parte de la colección del Museo Nacional, como hizo Iván Duque en su momento. Quien llegue después tendrá la potestad de hacer su propio lugar y decorar su propio lugar como el más le convenga. Iván Duque, por ejemplo, sacó la Paloma de la Paz del Palacio y la envió a la casa, al Museo Nacional. Entonces, por ahora, el comodato lo tiene la Casa de Nariño, pero el Museo Nacional asumirá dentro de su colección el sombrero de la Paz de Carlos Pizarro. Pues es el ministro de Cultura y las Artes, Juan David Correa, quien muy amablemente nos atendió esta mañana aquí en los micrófonos de Blue Radio. Ministro, como siempre, es un placer hablar con usted y poder entender desde la óptica del ministerio estas discusiones que muchas veces generan debates en donde no se entiende realmente cuáles son las motivaciones para los mismos. Mil gracias por atendernos. Al contrario, mil gracias a ustedes por el tiempo, por la escucha y hasta la próxima. Camila, uno cuando